Bueno. A ver, vamos a probar el siguiente resultado y hablar ahora sí, vamos a esclarecer la medida de Hausdorff, porque no lo hemos hecho, ¿eh? Mijis, caray. Permítanme. Vamos a esclarecer aquí las cosas. Primero, a ver. Vamos a... Bien, entonces vamos a considerar otra vez HS de con S que pertenece a cero infinito, ¿ok? Entonces, si dejamos ahora fijo E, ¿ok? En Rn, porque ya hemos hablado de esto. Es una función de tres variables, E, delta y S. Ya le movimos a delta, ya sabemos que moviendo E obtenemos una medida exterior y cuando el límite tiende a cero de delta es una medida, otra medida exterior, etc. Ok. Vamos a dejar fijo E. ¿Ok? Vamos a dejarlo fijo y vamos a variar S que pertenece a cero infinito. ¿Ok? Entonces, si dejamos esto, lo que obtenemos es una función real extendida. ¿Ok? No negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Uno debe preguntarse siempre eso, ¿no? Yo espero que se hayan preguntado eso. ¿Por qué la delta converge a cero? ¿Okay? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué dejamos fijo el E? Si tú dejas fijo algo y empiezas a variar lo demás, lo que probablemente te interesa saber, especialmente desde un punto de vista geométrico, es qué propiedad geométrica, porque esto es una medida, a fin de cuentas, ¿qué propiedad geométrica podrías derivar para E al variar toda S? ¿No? Porque imagínense que empiezan a calcular todas las HS para el E fijo. Empiezan a verlo como una función de S, nada más. ¿Ok? Y les va a ir dando valores, y les va a ir dando valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Qué significa todo eso? ¿Ok? ¿Podremos obtener una propiedad geométrica de E a partir de ahí? La respuesta es sí. La definición que yo les di, la medida de Hausdorff, yo diría que es la más analítica. Ya les probé que es equivalente a 1000 versiones. En la tarea les puse otra. ¿Ok? Que es la de Evans, es la de Maggie, es la de... Casi todos usan esa. Casi todos los libros utilizan esa. Pero yo ya se las di, ¿eh? Está disfrazada. De hecho, en la tarea les pedí que la comparen. Pero si identifican el disfraz, bueno, realmente se los voy a decir ahorita. No deberían tener ningún problema en compararla. ¿Ok? Pero al entender qué es lo cómo es que estás tomando las cubiertas, qué significa la S y todo esto, van a entender el significado de la medida de Hausdorff. El primer paso para esto es el siguiente lema, es el lema 2.10. ¿Ok? Entonces, vamos a considerarla así, ¿ok? Y denotamos esta función, por H y le ponen arriba asterisco B, ¿sí?
es nada más es notación, ¿ok? H asterisco de E quiere decir que estás pensándola como función de S. ¿Sale? ¿Ok? Es decir, esto es función de la S. Ajá. ¿Va? Entonces, lema 2.10. Voy a enunciarlo, lo demostramos, porque la demostración es muy fácil, y discutimos su significado. Entonces, sea E en la potencia. Y S mayor o igual a 0, menor estricto a T y menor a infinito. Entonces, para la función H asterisco de tenemos que, entonces les recalco, H asterisco de E como función de S se define como HS de E. ¿Ok? ¿Sale? Bueno. Tenemos lo siguiente. Para estos valores de S y T, HS de E es mayor o igual que HT de, ¿sí? ¿Ok? Entonces, respecto a este orden, S menor que T, eso es creciente, o sea, esto es una función decreciente, ¿sale? Si es mayor T, entonces en la imagen es menor, ¿sí? Menor o igual, ¿vale? Bien. Delta de T menos S de HS delta de, aquí estoy metiendo el delta, ¿sí? ¿Okay? El E está fijo, es mayor o igual que HT delta de, para cada delta, que pertenece a cero infinito. C, si HS de E es finita, entonces HT de E vale 0. ¿Sale? Si esta que es menor, perdón, si esta me deja Hausdorff con exponente menor es finita, la mayor es 0. ¿Ok? Piensen qué significado podría tener esto. Ahorita lo van a ver. Inciso C, este es el inciso D, que me dice algo como al revés, H de T. Si resulta que esto es positivo, entonces HS de es infinito. C y D están revelando el secreto, ¿no? Y E es nada más es como una conclusión de C y D, nada más. Entonces existe algo más. Un punto S asterisco que pertenece a cero infinito y tal que HS asterisco de está en cero infinito. A lo más, ¿sí? Vamos a demostrar esto. ¿Ok? Vamos a demostrarlo. Bien. Todas estas son muy simples. Demostración. Vamos a demostrar. ¿Ok? Entonces vamos a considerar primero
un delta que pertenece a 0,1 y BI una delta cubierta arbitraria. D, ¿ok? Entonces, como tenemos que los diámetros son menores o iguales a delta y esto es menor a 1, S es mayor o igual a 0 y menor que T, tenemos que BI a la S pues es mayor que BI a la T. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Ok? S menor a T, esto mayor. ¿Por qué? Porque la función, lo ponemos entre paréntesis, pues la función f de x igual a la x es decreciente si a es menor a 1, mayor a 0, pero menor a 1. ¿Sí o no? Porque f de x, punto y coma, porque f de x pues es e a la x por logaritmo natural de a. Entonces, si a, que en este caso es esto, es estrictamente menor a 1, ¿ok? Si tienen esta propiedad, entonces esto es negativo. Esto es negativo y entonces la derivada de esto es negativa. ¿Sí? Estrictamente negativa. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, pues obviamente tenemos que la suma sobre i de BI a la S es mayor que la suma sobre i de BI a la T. ¿Sí? Pues tomando ínfimos, obtenemos el resultado para las delta, la HS y la HT delta, y después tomamos límite. Entonces HS delta D es mayor o igual que HT delta D para delta en 0,1. Tomando límite, concluimos que HSD es mayor o igual que HT. Ahí está. Inciso B. Bueno, sea delta en 0 infinito y BI una delta cubierta. ¿Ok? De ¿sale? Si tenemos otra vez que S es menor a T, mayor o igual a 0 y menor a infinito, pues en particular T menos S es estrictamente positivo. ¿Están de acuerdo? Esto implica que el diámetro de BI a la T es el diámetro de BI a la T menos S por el diámetro de BI a la S, pero pues esto es menor o igual que delta a la T menos S, por esto de acá, por BI a la S. ¿Sí? Pues, por lo tanto, de la definición obtenemos el resultado. Es decir, recordando la definición del HT delta y el HS delta, ¿no? Con los ínfimos. ¿Sí? De aquí se obtiene que HT delta D es menor o igual que delta T menos S de HS delta D. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Inciso C.
ya son más fáciles. Bueno, pues han estado fáciles, pero son consecuencia de esto. Podemos traer inciso C. Bueno, por B tenemos que HT de E, pues esto es el límite cuando delta tiende a 0 de HT delta de E, que es menor o igual que el límite cuando delta tiende a 0 de delta T menos S de HS delta D. ¿Okay? Ahora, como T menos S es estrictamente positivo, pues tenemos que el límite cuando delta tiende a 0 de delta T menos S es 0. ¿No? Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Que si resulta que esto HS de es finito, esto entonces es finito, ¿ok? Y por lo tanto esto se hace 0. Lo que implica que H de T es 0. ¿Sí? D se prueba de una manera similar. Por demostrar D. Entonces, multiplicamos B por delta a la S menos T. ¿Sí? Entonces el inverso. Y obtenemos que delta a la S menos T de HT delta D es menor o igual que HS delta D, que a su vez es menor o igual que HS D. ¿Sí o no? Bueno, pero como S menos T es ahora negativo, entonces el límite cuando delta tiende a 0 de delta a la S menos T es ahora infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que si HT de E es estrictamente positivo, entonces tengo que el límite cuando delta tiende a 0 de esto, de delta S menos T por HT delta D es infinito, y por lo tanto HS de es infinito. ¿Sí? Y finalmente el E, sean S y T en 0 infinito. ¿Ok? Supongamos que, porque quedamos que hay a lo más un punto que satisface que HS asterisco está entre 0 e infinito. Entonces supongamos que son dos. ¿Ok? Sean 0 infinito tales puntos. Tal que HS de E está en 0 infinito y tal que HT de E está entre 0 e infinito. Entre, o sea, mayor a 0 y menor a infinito. ¿Sí? Bueno, necesariamente ocurre que una de las dos, S menor a T o la otra, pero vamos a suponer que es así, no importa. ¿Okay? Digamos que S es menor a T. Entonces, si resulta que HS de E está en 0 infinito, pues inmediatamente eso me dice que HT de E es 0, lo cual me lleva a una contradicción. ¿Okay? Esto es por
el inciso C, este es E por C, y si por otro lado H de T de E es el que pertenece a cero infinito, pues entonces por el inciso D tengo que HS de E es infinito. Y acabamos. ¿Sale? Bien, les presumo también que ya nos sacamos un cuaderno de notas, lo que quiere decir que no nos hemos estado haciendo tontos. Espero que también tengan sus notas ahí en su casa. ¿Qué significa esto? A ver. No quiero borrar. Vamos a poner acá. En la tarea les puse la definición también equivalente a medida de Hausdorff, la definición que dan Evans y Maggi. ¿Sí? Bueno, te ponen una definición así para las cubiertas. Las estimaciones te las dicen. Es esto por... Ellos le ponen B omega n, no le pongan omega n. En parciales omega n es otra cosa. ¿Ok? Le ponen Bn. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, les ponen el diámetro de la cubierta entre 2 a la S. ¿No? Esto es de la dimensión, y lo que corre aquí es la N. ¿Sí? Hay varias maneras de hacerlo, pero esta es pues una de las más famosas. ¿Okay? ¿Qué es eso? ¿Alguien tiene idea qué es esto de aquí? ¿Qué significado tiene esto? Igualmente para nosotros. ¿Qué significa un diámetro a la S? ¿Qué significa eso? ¿No? S está entre 0 e infinito. Pero ¿qué tal que S es la dimensión del espacio? Ya sabemos que la medida de Hausdorff es independiente de la dimensión espacial. Ajá. ¿Se acuerdan? La HS delta. ¿Sí? Más bien. ¿Sale? Y eso lo vimos, no sé en qué resultado. Vimos eso o se los puse de observación. Debe ser resultado no se los di, sí se los di, ¿no? Sí, pero es que se los puse de observación. Sí. La HS, como les digo, es independiente de la dimensión, ¿va? De la dimensión del espacio. Pero ojo, como función de S. Ahora le estamos pensando como función de S. Está la E fija. Ajá. Como función de S. Ya cambiamos la S por N. ¿Qué es esto? Díganme las dimensiones de esto. ¿Okay? Y me refiero a la dimensión, a qué cantidad se refiere eso. ¿Okay? ¿Qué dimensiones tiene físicas? ¿Okay? A eso me refiero. ¿Qué dimensiones físicas tiene? Bueno, les recuerdo un resultado de cálculo 4 y también de análisis 2 que dice que el volumen
o la medida del Lebesgue de la n esfera de radio R con centro en algún punto, no me importa, le pongo en 0, pero la medida del Lebesgue es invariante bajo traslaciones. Esto es R a la n por la medida del volumen de la bola unitaria, que es esta de acá. Así está. Esta fórmula es muy importante porque es la que les da la integración en coordenadas polares. Si se acuerdan, de hecho, si ustedes hacen un cambio de variable de la bola unitaria a la bola de radio R, el jacobiano es R a la n. Ajá. Eso lo ven desde cálculo 4 y de análisis 2. Bueno, fíjense, esto por R a la n. Este diámetro, un diámetro, ¿qué unidades tiene? Pues tiene unidades de longitud, ¿sí o no? Igual que el radio, pero a la n es longitud a la n. O sea que esto tiene unidades de volumen, de n volumen, ¿sí o no? ¿Ok? Si estuvieran en R3 tendría unidades de volumen, si estuvieran en R2 tendría unidades de área, si estuvieran en R1 tendría unidades de longitud. Ajá. Entonces en Rn representa unidad, R a la n tiene unidades de n volumen. Ajá. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Este es diámetro entre 2. ¿Ok? Diámetro entre 2. ¿Qué les está diciendo? Está pensando que esto es como una esfera. Ajá. El diámetro entre 2, ¿a poco no? Esto vendría a ser el volumen, ¿ok?, de una esfera de radio esto, ¿ok?, de radio, más bien esto entre, sí, de radio esto, ¿ok?, en n dimensiones. Si está bien mi... Sí, está bien. Este es mi radio. ¿Ok? ¿Sale? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué lo tiene que dividir entre 2 para pensar que es radio? Sí, bueno, porque si aquí está E y este es el diámetro, ¿ok?, entonces más bien deberías como partirlo entre 2 para pensar que esto es como la esfera que lo contiene o la bola que lo contiene, ¿sí? Por eso es necesario dividirlo entre 2, ¿va? Esto tiene unidades de volumen, por lo tanto. Ajá. Para las definiciones que nosotros dimos es lo mismo, porque nosotros pusimos esto a la n, simplemente era esto a la n. ¿Qué estás pensando? Bueno, si aquí está E y este es su diámetro, estás multiplicándolo n veces, entonces es como tener un sistema de coordenadas. Dices, bueno, este lo traslado acá, es el área, ¿ok?, de un cubo, es el volumen de un cubo que contiene a mi conjunto, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Va? Esto tiene dimensiones de área, ¿ok? Dimensiones de área. ¿Qué creen que va a pasar cuando S es n? Entonces, pues cuando S es n, la medida de Hausdorff coincide con la medida de Lebesgue. ¿Cómo ven? Es lo de esperarse, ¿no? Porque estás cubriendo con puros volúmenes, con cosas que ya conoces, que tienen un volumen dado, ¿ok? De hecho, esa es una de las maneras con las que construyes la medida de Lebesgue, ¿ok? Ay, cabrón, se llenó aquí mi café Gis. Así construyes la medida de Lebesgue. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿ok? Primero, por ejemplo, construyen la medida de Lebesgue de un cubo y después van construyendo la medida de Lebesgue de demás cosas a partir de eso. O primero con las de bolas, la de esfera, bueno,
hay mil cosas. ¿Ok? Pero luego viene, fíjense, no hemos terminado. Luego vienen los incisos C y D, que me dicen, bueno, tienen que S es menor que T. ¿Ok? Pónganle a T N. ¿Va? Pónganle a T N. ¿Qué me dice? Por eso no quise borrar esto. Si H de T, o sea H de N, mejor, creo que ahí ya se mezcló bastante. Es el inciso C. Si H de S, es que creo que este era el C, ¿no? No. Sí, aquí está. Si H de S es finito, entonces, acuérdense, vamos a ponerle N. H de N es 0. ¿Ok? Pero ya saben que esto es una medida de Lebesgue. Me está diciendo, si la medida de Hausdorff para S menor a N es finita, entonces la medida de Lebesgue del conjunto es 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es porque para S menores a N, esto realmente no tiene unidades de volumen, sino que tiene unidades de ¿qué? Son menores, ¿no? O sea, si están en R3 y esto tiene metros al cubo de unidades, esto, pues entonces vendría a tener, piensen en N un entero, ¿ok? Vendría a tener, por ejemplo, unidades de M cuadrado o M. Claro, corre entre todos los valores, entre 0 y N, pero vamos, hay que fijarnos en algo para agarrar intuición. Entonces, piensen que S es un entero entre 0 y N. ¿Ok? O sea, es como si estuvieras calculando la medida de Hausdorff de un conjunto, pero en R con una S menor que N. ¿Sí? Entonces, en ese R a la S, eso vendría a significar el volumen de R a la S. Pero, por ejemplo, el volumen en R2 es el área, ¿ok? En R3. ¿Sí o no? ¿Qué es esto entonces? Nos está diciendo que este valor está asignándole el concepto de área. Pero lo más importante de todo esto es que no tiene por qué ser 0.